Olá, boa noite a todos e a todas. Hoje seguimos com mais uma conferência do curso de extensão Cidade, Urbanismo e Urbanização na América Latina, que é compartilhado com as disciplinas no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo e na graduação da FAO-UNB. No dia de hoje, a conferência será proferida pelo professor Martín Carrad, do Instituto de Teoria do Urbanismo, no Uruguai, Montevidéu, que é uma das faculdades, do ponto de vista dos seus edifícios, mais bonitas que eu conheci. Tem uma implantação belíssima, uma ocupação no sítio em Montevidéu. Maribel também foi lá, muito, muito bonita, é uma coisa assim que impressiona. O Martín vai fazer uma conferência que tem como tema Vivienda e Urbanismo em los años 50 em Uruguai. E, para fins de registro, eu faço aqui uma breve apresentação do currículo. Martín é arquiteto por la Faculdade de Arquitetura de la Universidade da República, 2015, mestrando em Ordenamento Territorial e Desarrollo Urbano, becado por la Comisión Académica de Posgrado, ha cursado materia en la maestría en Gestión, Valoración Urbana y Arquitectónica en 2015, en el marco de la beca Santander para jóvenes profesores e investigadores. Asistente G2 desde 2016 en el Taller Velázquez, participando en cursos de proyecto, tanto de arquitectura como urbanismo. Actualmente subroga el cargo de profesor adjunto G3 en dicho taller, coordinando los cursos de proyecto y representación y la optativa Arquitectura Digital. Es investigador asociado en el Instituto de Teoría y Urbanismo y cuenta con participaciones en proyectos expositivos académicos vinculados al Instituto de Historia de la Arquitectura, ambos da Faculdade de Arquitetura da Universidade da República em Montevidéu. Actualmente trabaja en el equipo de investigación Ensayos Urbanos para la Nueva Normalidad, abordando junto a investigadores del área de ciencias médicas y biológicas los impactos urbanos del COVID-19 y es parte del proyecto de investigación Vivienda para Trabajadores, una historia crítica, arquitectura, cultura y política en Uruguay, asociada al Centro de Hábitat y Vivienda de la FADU. En la actividad profesional ha trabajado con diversas oficinas nacionales e internacionales de arquitectura, The Arc Ingalls Group, Carlos Arcos Arquitectura, 511 MMBB y obtenido premiaciones en concursos de urbanismo y arquitectura, cuarto M Pasaje, presupuesto participativo, OPP, concurso de vivienda, FADU, Pailana. Muy bien, Martín. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para la conferencia y sin más, cuando quieras. Muchas gracias. No, gracias a vos, Rodrigo, por la invitación. La verdad que solo una cosita muy sencilla, si pudieras hablar un poquito más despacio para los alumnos, sí. ¿Vale? Perfecto, tenía eso vale. anotado. Cualquier cosa igual me avisan si, tranquilo, si algo tranquilo. Muy bien. No se entiende, pero voy a tratar de falar devagar. Bueno, primero, antes de comenzar, quería comentarles algunas, por lo menos algunas cuestiones vinculadas con la presentación de hoy, que es el origen de esto que, como comentaba Rodrigo recién, tiene que ver con un proyecto vinculado al Instituto de Teoría y Urbanismo que se llama Cultura Planificadora, que abrió de alguna manera el archivo de Carlos Gómez Gabazo, que es un arquitecto que va a ser nombrado sucesivas veces durante la presentación, y de alguna manera tomo este trabajo y el recorrido posterior vinculado con el mismo para, de alguna manera, presentarles una historia de la vivienda y el urbanismo en los años 50 a través de las unidades vecinales del Plan Director de Montevideo, que si bien deja, obviamente, por fuera un montón de episodios relevantes de la arquitectura nacional. Pienso, por ejemplo, en el edificio Panamericano de Raúl Sichero, la Rambla de Pocitos, o algunas otras producciones vinculadas con el hábitat. Creo que es importante, o por lo menos funciona
como panorama general el revisar las unidades vecinales del plan director y utilizarlas para tender puentes con algunas iniciativas vinculadas con los temas de urbanismo y vivienda, en Montevideo en particular, pero que se extienden por relaciones técnicas, políticas y profesionales, sobre todo académicas, con el resto del territorio nacional. Una cuestión antes de comenzar, una breve historia para trazar un pantallazo político vinculado con el Uruguay del 50, que tiene que ver con el gobierno que comienza la década, que es el gobierno de Luis Valle Berres. Continúa la corriente de José Valle y Ordóñez, o sea, el vallismo en Uruguay a principios del siglo XX, contribuyó con un montón de medidas progresistas que de alguna manera continúan hacia finales del 40 y comienzos del 50, y luego con una reforma constitucional en el 52, surge la iniciativa, por lo menos como la aparición de un gobierno colegiado entre el Partido Nacional y el Colorado, quienes se disputaban el poder en ese momento, y luego la crisis económica que se empieza a agudizar en realidad por la decadencia producto del contexto económico de la posguerra, a partir del 55, hace que hacia el final de la década tengamos una crisis económica que pone fin a la industrialización por sustitución de importaciones y termina de marcar un panorama que es interesante desde el punto de vista histórico, y es una suerte de advertencia que hay que hacer para hablar del clima, que ahora vamos a ver cómo se despliega en términos urbanos y habitacionales en Montevideo. Entonces, el contexto de las unidades vecinales surge justamente con el plan director del 56, en este punto de inflexión de la década, y como dato general, o por lo menos como resumen general, es un momento donde se fusionan dos herramientas de la cultura urbano-arquitectónica, vinculadas primero con las unidades vecinales como herramienta de planificación, y las unidades de habitación como paradigma edilicio, si se quiere, y entre las dos trabajan para realizar aportes que ahora recorreremos viendo el plan director de Montevideo. A modo de introducción, les presentaba este gráfico, que es el boletín número 8 del Instituto de Teoría y Urbanismo del 55, un año antes de la puesta a punto del plan director y el despliegue de los documentos de planificación, donde ya vemos en el documento de divulgación esto que se llamaba una política de habitación urbana para la remodelación de la ciudad, y en este gráfico que se ve ahí, no sé si están viendo el cursor, pero habla de una situación actual de una grilla indiana, donde está perforada con una suerte de parches verdes, y son ocupados a su vez por unas amebas que empiezan a desplegarse en esos espacios verdes y sucesivamente van transformando la grilla urbana hasta convertirse finalmente en este último gráfico, una etapa ulterior que promete una ciudad ya no compuesta por la trama indiana inicial, sino un área verde surcada por vías de alto tránsito, donde se ubican estas amebas, terminando de conformar un modelo urbano habitacional que es el que de alguna manera conduce el plan director. Los antecedentes, y esto lo voy a pasar muy rápidamente, pero tienen que ver con un origen vinculado con la ciudad del Jardín, y bueno, aparece el diagrama de Howard como primer antecedente, y bueno, como menciona Peter Cole, Clarence Perry, un poco el padre de la unidad vecinal, descubre los principios de la misma en el proyecto Forest Hills Gardens en Estados Unidos, en las afueras de Nueva York, en Queens, y luego formula en diciembre del 23 a la Asociación de
sociología americana los 6 principios de la unidad vecinal que menciono rápidamente. El primero estaba vinculado con la capacidad de carga, digamos, de la unidad vecinal. Primero se enuncia el tamaño, y a este se lo define demográficamente asociándolo al equipamiento escolar. Digamos que la escuela define la capacidad de carga, el tamaño de la unidad vecinal, y a partir de ahí se despliegan una serie de puntos vinculados con los límites para mantener el tráfico pesado el tráfico vehicular pesado en el perímetro, cosa de preservar las calidades barriales al interior, una serie de puntos vinculados con los usos recreativos, que no podían estar a más de 400 metros de una distancia caminable, accesible, equipamientos cívicos, que además de la escuela incluían centros de barrio, equipamientos comerciales, también ubicados en el perímetro, preferentemente en la intersección de las arterias, y luego una red interna vehicular que de alguna manera desincentivaba el ingreso del automóvil al interior de la unidad vecinal. Rápidamente, para ya acercarnos a la década del 50, CERT es un poco el encargado de traducir al panfleto siamista esta idea de las unidades vecinales, pero las retoma ya no en clave suburbio-jardín, como aparecía en Estados Unidos, sino vinculados ahora con las unidades de habitación, y, si se quiere, con la entrada de este nuevo paradigma edilicio, ahora a caballo de las unidades vecinales, para terminar de conformar, o por lo menos de aproximarnos a un contexto que luego va a utilizar el plan director para sus unidades vecinales. Este personaje que aparece en la foto ahí, con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de fondo, es el arquitecto Carlos Gómez Gavazo, que es una figura clave en la planificación del Uruguay, y también era el objeto de este archivo en el Instituto de Teoría del Urbanismo de la FADU, que les mencionaba antes. Y unas cosas para anotar, y sobre todo para empezar a trazar algunos vínculos de Gómez con su actividad académica y su actividad, si quiere, técnico-política, tiene que ver con la pasantía que realiza en el estudio de Le Corbusier en París, luego de ganar el Gran Premio en la Facultad de Arquitectura. Se premiaba al mejor estudiante de la generación, y eso lo lleva a Europa, donde realiza la pasantía. E interesa en particular la figura de Gómez porque es el representante de la Facultad de Arquitectura en la comisión académica que asesora el plan director, junto al ingeniero Roy, que es el representante justamente de la Facultad de Ingeniería. Este archivo, el archivo de Gómez, es parte de lo que se utiliza para empezar a trazar los vínculos digamos, del plan director con el aparato académico y el contexto técnico que lleva adelante sus iniciativas. Antes de entrar en el plan director específicamente, Gómez ya tenía proyectos previos que empezaban a enumerar puntos que se emparentaban mucho con las unidades vecinales. Este proyecto es para un barrio de jardín en Camino San Fuentes, al oeste de Montevideo, y los principios ya están enumerados, básicamente las vías de alto tránsito, el equipamiento escolar alejado de estas arterias, áreas verdes. Digamos que el programa de la unidad vecinal ya se empieza a formular aquí, y en este proyecto, que es una organización vecinal para el Parque Rivera, ya tienen los preceptos y los puntos de la unidad vecinal asociados a equipamientos edilicios propios de la década del 50, como placas, bloques y, digamos, una ocupación en términos de proyecto urbano que luego va a retomar el plan director. Esto estamos hablando del 52, o sea, 4 años antes de la promulgación del plan. El plan director, para comentar algunas cuestiones rápidamente,
se desmarca de los planes reguladores previos, aparecen las directrices, como, sobre todo, con ganas de orientar el crecimiento de la mancha urbana, que en esos momentos, y sobre todo a partir de principios de la década del 50, se entendía desde los organismos técnicos y sobre todo desde el gobierno departamental, que estaba siendo imposible de controlar, y en ese sentido aparece el plan director del 56 como un instrumento que tiene la vocación de ordenar y de regular el crecimiento de esta mancha urbana. Para esto se propone una serie de divisiones administrativas que trabajan básicamente con 3 elementos, que son el distrito, el sector y la unidad vecinal, que justamente lo que hacen es subdividir la población en 100.000 habitantes el primero, 20.000 a 30.000 habitantes el distrito, y finalmente la unidad vecinal, que es la que recupera la escala barrial y comunitaria, en torno de los 6.000 a 12.000 habitantes. Esto es clave para la subdivisión administrativa del plan, y luego para la ubicación de las unidades vecinales que lleva adelante como proyecto urbano la Administración Departamental Pública. Para eso también hay que nombrar 2 documentos legales significativos. El primero es la Ley de Centros Poblados, que es del año 1946, que en este diagrama interpretativo de la ley ya aparecen algunas cuestiones que después se retoman en clave urbana en el plan director. Por ejemplo, la necesidad de la escuela primaria como comunidad clave que ordena demográficamente la trama, y si bien este gráfico refiere a centros, o mejor dicho, está más vinculado con centros poblados del interior, y nuevos centros poblados en particular, muchas cuestiones del aparato legal empiezan a quedar como insumos para el plan director. Esta descentralización orgánica de la ciudad, tal cual se mencionaba en los documentos del plan, está también asociado a un programa orgánico de viviendas populares que decía textualmente: unidades de habitación emplazadas en amplios predios dotados de ambiente y servicios públicos adecuados a su función residencial. Las unidades de habitación constituyen actualmente la expresión más avanzada de la técnica urbanística en materia de conjuntos organizados de vivienda. Y aquí ya las referencias sionistas empiezan a colarse en el discurso y en la descripción de los emprendimientos, tanto edilicios como urbanos, y se habla también de un cierto decaimiento de la vida vecinal que hay que ordenar y revertir. El otro documento legal que mencionaba es la Ley de Propiedad Horizontal, que así como otras leyes de propiedad horizontal, lo que permitía era la estratificación de la propiedad privada, la superposición y multiplicación de los padrones para justamente abaratar los costos del suelo y de alguna manera incentivar a la producción en altura. Estas 2 herramientas, la Ley de Centros Poblados y la Ley de Propiedad Horizontal, combinadas, son las que terminan construyendo el andamiaje legal que hace posible las unidades vecinales del plan director. Hablando en particular de las unidades, y superponiendo al mapa de los recintos escalares administrativos que les mostraba recién, es que podemos mapear las 5 unidades vecinales que llevó adelante el plan director. Y lo interesante para notar es que estas unidades tienen no solo una dispersión territorial en la marcha urbana de Montevideo, sino que por su propia dispersión apuntan a públicos objetivos diferentes y funcionan así como laboratorios de iniciativas urbano-habitacionales para el departamento. El plan se propone llevar adelante estas 5 iniciativas con
con mayor o menor éxito, si se quiere, y nos vamos a enfocar ahora en lo que resta del trabajo, en dos unidades particulares, en la unidad Casaballe, que es la unidad vecinal número 2, y la unidad vecinal 5, Alto Malvin, que en sí son 5 unidades vecinales, pero ahora lo vamos a ver en detalle. Las demás las mencionaré solamente o brevemente para hablar, o por lo menos para demostrar, si se quiere, la diversidad de soluciones que se proponía el plan director, que de alguna manera imaginaba que esto orientaba la producción y la transformación urbana, que el boletín del Instituto de Teoría mencionaba, esta remodelación de la ciudad a través de las unidades vecinales, con las unidades de habitación como lógica edilicia. La primera unidad es la unidad del buceo, que la lleva adelante el arquitecto Scarlato desde la Dirección de Vivienda de la Intendencia de Montevideo, y propone una densidad habitacional relativamente alta, de 300 personas por hectárea, y se propone crear alrededor de 1.800 viviendas en una zona próxima al centro de la ciudad de Montevideo. Justamente el público de esta unidad vecinal era una clase media que se trasladaba del centro urbano de la ciudad de Montevideo a una zona que quedaba relativamente cerca. Estábamos hablando probablemente de 15 minutos en transporte público. La conformación, la vemos en este gráfico, es una ocupación perimetral, donde sobre la calle Rivera aparecen una serie de 6 placas de mayor altura, y hacia los bordes, que tienen relación con el resto de la trama urbana, una serie de bloques bajos, pero también tienden a concentrar hacia el perímetro, liberando un amplio espacio verde con equipamientos colectivos de diversa índole, para enumerar solamente lo que describía el programa de la unidad número 1. Contenía un mercado, pequeños comercios, una cafetería, restaurante, club social, una sala de espectáculos para 800 espectadores, policlínicas, talleres, en sí todo un programa barrial para volver autosuficiente el proyecto urbano de la unidad número 1. Este es el bloque quebrado sobre la avenida Valle Ordóñez, de 4 niveles, con una planta baja libre, y este otro con planta baja más 3, es el que se ubica sobre la calle Santiago Rivas, y esta es una serie de bloques que ahora los vamos a mencionar en la unidad número 2, que no responden a la 1, sino que son una traslación de un emprendimiento edilicio que originalmente iba para la unidad de Casaballe y termina finalmente ubicándose en la unidad buceo por problemas económicos. Y hablando de la unidad Casaballe, tenemos que primero mencionar un enfoque radicalmente distinto de la unidad número 1. Primero, se ubica en una periferia montevideana compleja, en el contexto histórico en el que nos ubicamos, sobre todo con un contexto muy asociado a expulsados urbanos y la migración campo-ciudad, que empezaba a mencionarse en otra serie de documentos y otros documentos, si se quiere, periodísticos de la época, vinculados con la problemática de los rancheríos. Entonces la unidad vecinal de Casaballe funcionaba como un portal de ingreso, una zona de interfase para este cambio dificultoso, para esta problemática social que justamente recibía expulsados del interior de la ciudad, y también la migración desde el interior rural del país. El programa de edilicio tiene que ver con 18 bloques de albergues precarios, así se lo llamaban en la memoria del Consejo Departamental, de 12 unidades cada uno,
19 bloques de vivienda de 3 pisos, que fue los que acabamos de ver en la imagen de la unidad número 1, y luego 5 edificios torre de 10 pisos, totalizando unas 1.200 unidades para toda la unidad vecinal número 2 de Casaballe. Esto es interesante nombrarlo porque el imaginario que está descrito en la memoria del Consejo Departamental, este documento que de alguna manera informa a la opinión pública los emprendimientos desde la Intendencia, se imaginaba una secuencia normalizadora del público objetivo de la unidad, donde los inadaptados o las poblaciones vulnerables, tal cual estaban descritas en esta memoria, ingresaban por los albergues precarios para luego pasar a los bloques de vivienda de 3 pisos, y finalmente, si lograban adaptarse a la vida urbana, irían a las torres que estaban ubicadas en la zona de mayor valor de suelo de la unidad. Y este diagnóstico nos trae de vuelta a Gómez Gavazo. Este es un informe in voce que presenta Gómez a la Comisión de la Junta Departamental de Montevideo, que estudia las condiciones de vida de la población, y justamente Gómez describe parte de esta situación bastante dramática e intenta hacer un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de los pobladores de los cordones precarios de Montevideo, este borde que estaba en plena expansión al momento de la promulgación del plan director. En palabras textuales de Gómez, dice que existe una diferencia sensible entre lo que comúnmente se denomina rancherío y lo que es población urbana indigente o insalubre. Una proviene de las ciudades, es decir, un impulso expansivo que saca del área urbana una cantidad de población para relegarla a las áreas suburbanas o rurales próximas, y otra concentrativa, que es la que comúnmente se conoce como éxodo campo-ciudad. Este es el panorama de los rancheríos, que también forma parte del archivo Gómez Gavazo en el Instituto de Teoría y Urbanismo, donde se registran las condiciones de vida de los rancheríos rurales, que si bien no eran precisamente los que estaban formando parte de este cordón precario suburbano descrito por Gómez, da cuenta de la realidad, o por lo menos de las lógicas de vida y los modos de vida asociados con las periferias precarias. Y también en el informe, y cuando Gómez de alguna manera se dirige a esta comisión, presenta el plan de recuperación de rancheríos, que también aparece en un boletín informativo del Instituto de Teoría en el año 59, donde aparecen unas aproximaciones ya proyectuales que tienden a solucionar, o por lo menos proponen soluciones a estas dos dinámicas o estos dos problemas que veía Gómez. Por un lado, los expulsados de la ciudad y también los migrantes rurales, y en una tipología muy básica, donde una serie de habitaciones se concatenan en tren con una especie de espacio intermedio vegetal hacia el norte, propone una solución habitacional en predios de 300 metros cuadrados que tenderían a solucionar parte del problema habitacional de los rancheríos. Un dato que vale apuntar, junto con esto que después veremos también en otra aproximación de Gómez, es que se separan las áreas sanitarias, lo que es la letrina y los espacios higiénicos por fuera de la unidad habitacional de la pequeña vivienda social, la habitación embrionaria y desarrollable que propone Gómez, tamizada y digamos, limitada por un recorrido vegetal hacia uno de los lados del predio. Y en el gráfico que se encuentra abajo a la izquierda,
y vemos esas dos manchas, una marrón y otra marrón más oscura, es el cálculo que el propio Gómez hace a la comisión, cuantificando el déficit habitacional que tiene Montevideo, y una propuesta de solución atendiendo justamente a estas dos poblaciones. Primero, la urbana, que es el diagrama que vemos por ahí, la vivienda social que está descrita, y después el marrón más clarito, que ocupa más o menos unas 3.000 hectáreas, es para esta zona de interfase rural-urbana con predios cultivables para las poblaciones que migraban del campo a la ciudad. Con esto, Gómez intenta hacer una propuesta justamente para estos cordones suburbanos en Montevideo y atacar el problema de la vivienda insalubre. Y antes de pasar al proyecto que Gómez realiza para la solución del rancherío rural, aparece este proyecto intermedio en el archivo Gómez Gavazo que justamente es el vínculo entre los dos, entre la vivienda social, racional y mínima planteada en el plan de recuperación de rancheríos, y luego un proyecto que retoma el propio Gómez, que aparece en la revista del Centro de los Estudiantes del año 50, que es el rancho de San José, que lo presenta Gómez con Teófilo Herrán, para justamente proponer una solución tipológica al problema de los rancheríos. Acá aparecen las primeras segregaciones funcionales dentro de la parcela rural, separando las áreas más de índole higiénica, la cocina también por los riesgos de incendio, aparece la separación en habitaciones según el género de los hijos, una serie de tamices naturales, cuestiones vinculadas con el asoleamiento, todo esto recuperando de alguna manera la tecnología vernácula que se utilizaba en los rancheríos, estos ranchos de adobe y paja, que el propio Gómez celebra y de alguna manera recupera cuando haciendo, o por lo menos proponiendo solamente transformaciones de índole espacial, pero no tecnológicas como sí aparecía en el plan de los rancheríos. Este proyecto es el proyecto de Gómez, es el que efectivamente construye para la exposición en San José, un departamento limítrofe de Montevideo en el 35, y de alguna manera viene a colación porque el propio Gómez retoma esta idea en el plan de recuperación de los rancheríos rurales, pero no es tomada por la unidad Casaballe. La unidad número 2 y los albergues precarios tienen un acercamiento, por lo menos en lo tipológico y en lo constructivo, radicalmente diferente, y lo vemos acá en las plantas y en las primeras imágenes de las concreciones del plan director para la unidad número 2, donde las áreas sanitarias se encuentran al interior, se agrupan las viviendas y dejan de estar aisladas, y aparecen sistemas constructivos como la bóveda prefabricada, que si bien soluciona algunas cuestiones económicas y facilita algunos procedimientos constructivos, se pierde de recuperar la tecnología que de alguna manera Gómez preveía en el rancho de San José, y que de alguna manera podía estar retomando en el plan de recuperación de rancheríos. Estas son las axonométricas de los albergues precarios que proponía la unidad número 2, y en la memoria del Consejo Departamental se describía la situación de la siguiente manera. Hoy no basta con demoler los rancheríos para terminar con las situaciones que crean esos asentamientos precarios. La falta de recursos económicos, la apatía, el producto de las condiciones sociales imperantes en esos conglomerados, dan motivo a una clase de gente que se habitúa a una forma de vivir en la indigencia sin posibilidades naturales de recuperación. Esos ambientes afectan no solo a las personas adultas, sino también más profundamente a los niños. El rancherío es, en definitiva, no la situación lamentable pero transitoria, sino también la formación de nuevas generaciones
afectadas cultural y socialmente. Debido a esto, el Consejo Departamental ha encarado un plan progresivo de recuperación social, cuya base está en la formación del nuevo barrio. Esta forma de aproximación y las soluciones, sobre todo de edilicias, tienen mucho que ver con otras que se están ensayando por vía SIAM también y por vía CERT. No recuerdo con precisión, pero creo que el plan de Bogotá tiene algunas aproximaciones formales a la vivienda precaria que recuerdan mucho a las imágenes de la unidad número 2 de Casaballe. Pasando luego a la unidad número 3, la unidad Cerro Sur, se encuentra en la periferia, pero en una periferia fabril, y apunta a una clase trabajadora a la cual se le adjudican una serie de bloques escalados aprovechando la topografía. Este es un edificio de Fresnedo, el mismo arquitecto de la Facultad de Arquitectura, que es el encargado de llevar adelante, a través del arquitecto Julio César Abella Trías, que es el encargado de planificación y contralor, y que contrata de alguna manera a Fresnedo para realizar o para proyectar estos 6 bloques de 40 apartamentos que alojarían un total de 1.200 habitantes en un predio de 5 hectáreas. Finalmente se construyó solamente un bloque de la unidad, y el centro de barrio que se ve a la derecha aún hoy está inconcluso. Solamente se logró construir el techo y algún otro equipamiento asociado, pero nunca se terminó, quedó trunca la unidad número 3, pero nos quedó el edificio de Fresnedo como testigo de la ocupación final. Luego paso rápidamente la unidad de reducto, que fue, si se quiere, la que logró menos avances. Esta es una imagen actual. Esto proponía desmantelar un hospital, el Hospital Vilar de Bo, que estaba en el costado este del predio, y ocuparlo con una serie de placas. Esto finalmente no sucedió y se ocupó con unos bloques de 4 niveles, solamente el sector oeste preservando el hospital que estaba en el predio. Y finalmente, la unidad Alto Malvin, que si les había comentado que la unidad Casaballe de alguna manera era el paradigma de actuación vinculadas con las poblaciones precarias asociadas a los rancheríos y esta migración urbana rural, la unidad Alto Malvin se enfoca en un público totalmente distinto, si se quiere, similar a la del Cerro, pero con unas condiciones totalmente distintas por la ubicación en la trama montevideana. La población de Alto Malvin estaba vinculada con otro tipo de periferia fabril, con una clase trabajadora que iría a ocupar esta unidad, que era la más ambiciosa de todo el plan director. Se proponía en un predio de 170 hectáreas aproximadamente, alojar unas 40.000 personas a través de casi 8.800 unidades habitacionales. Y es interesante el laboratorio urbano habitacional de Alto Malvin, porque recorre en muy pocos años una serie de paradigmas urbano-arquitectónicos que terminan de definir y de alguna manera plantear un panorama de transición técnica y disciplinar que lleva adelante la Intendencia de Montevideo. Esta es la propuesta del arquitecto inglés Eddie Davis para Malvin Norte, que aparece en la memoria del 51-52 del Departamento de Arquitectura de la Intendencia de Montevideo, y ya se ve la organización en 4 unidades vecinales, con una ocupación predial que recuerda mucho, por un lado, a la ciudad jardín que mencionábamos al comienzo, pero también, por la propia tradición inglesa de Davis, a
a los apartment factories o row houses. Hay una serie de mixtura en lo tipológico y en las iniciativas del proyecto urbano que intentan por lo menos alojar a la población industrial, a los trabajadores industriales de las áreas próximas en esta serie de unidades. Pero rápidamente, la oficina del plan regulador, que está a cargo del arquitecto Clemot, que también había sido un pasante en la oficina de Le Corbusier, unos años después que la participación de Gómez en la misma oficina, retoma el plan, reevalúa, digamos, la diagramación de Davis y finalmente termina de conformar, o por lo menos de desplegar el trazado de las 5 unidades que después va a retomar el plan director para llevar adelante su transformación en la zona de Malvin. Ya el futuro siamista o las ideas de los Siam se empiezan a colar en el discurso de la propia oficina del plan regulador, y aparecen ya los términos vinculados con la función del habitar, la circulación en áreas libres, y sobre todo el centro de barrio y el centro cívico, de alguna manera, se puede ver en el baricentro del área geométrica de las 5 unidades, y es parte de lo que va a retomar después el plan director en los años próximos. Los edificios que proponía Clemot desde la oficina del plan regulador empiezan a sufrir también una transformación en lo normativo, aumentando la altura, la cantidad de niveles y, digamos, de alguna manera también la ocupación predial, hasta que finalmente aparece un proyecto decisivo para el devenir de la futura unidad vecinal Alto Malvin, que es el proyecto de Iglesias Chávez, un arquitecto del Ministerio de Obras Públicas, que propone a través del INVE, que es el Instituto Nacional de la Vivienda Económica, el ingreso de la vía prefabricada, o si quiere, del paradigma de prefabricación en la producción habitacional, prefigurando el futuro y la ocupación futura, ya no en casas aisladas, en lotes individuales, sino la aparición de bloques y de espacios comunes, como se empieza a ver en los diagramas que el propio Iglesias Chávez maneja para explicar el proyecto. En la revista Arquitectura de la Sociedad de Arquitectos del 56 se ve casi que el trabajo conjunto entre el INVE y los documentos del plan director con objetivos comunes, retomando aquello que mencionaba al comienzo sobre la hibridación entre las unidades vecinales y las unidades de habitación. Dice textualmente que el problema de la vivienda debe resolverse construyendo casas, tantas como sea posible, polarizando todos los esfuerzos y voluntades en forma de que haga factible el desarrollo de planes orgánicos y amplios, pues solo así el país puede esperar la gran obra que necesita y la cual descansa el bienestar de la gran masa de población. La instalación de un campo de experimentación de sistemas de prefabricación y la creación de una unidad vecinal de gran amplitud como medida destinada a iniciar en nuestro país el desarrollo de planes de vastos alcances. Y respecto a la unidad vecinal, menciona que cabe expresar que ya se ha iniciado la construcción en amplios predios situados entre Camino Carrasco y Avenida Italia, la ubicación de la unidad Alto Malvin, y cuya extensión totalizará 50 hectáreas. Consideramos que ello constituye una iniciativa de alto interés, no solo por las benéficas repercusiones en la solución del problema de la vivienda en general, sino por lo que ella ha de significar para el aprovechamiento racional del suelo en la ciudad. Esto termina de definir, o mejor dicho, de prefigurar el devenir de las unidades que forman parte del plan director asociadas al área de Malvin. Este es el bloque de Iglesias Chávez, que es el primero que se construye
a través del Instituto de Viviendas Económicas. Y luego rápidamente empieza a sucederse un ciclo de fomento de la prefabricación a través del propio INVE, que recupera digamos, estrategias y sistemas constructivos prefabricados para abastecer y para de alguna manera empezar a desplegar el programa habitacional. Esto es interesante nombrar también que la expansión del CH16, del barrio 16 del INVE, a cargo de Iglesias Chávez, se realiza a través de un concurso con un proyecto ganador presentado por el arquitecto Pérez Noble y el ingeniero Leonel Viera, que desarrolla un sistema constructivo llamado PNB que termina de cristalizar las fantasías prefabricadoras y despliega un programa de ocupación edilicia que después en la misma unidad Alto Malvin escala las iniciativas edilicias a lugares impensados, como termina sucediendo con el conjunto Malvin Alto, que es el que vemos en la fotografía acá, que finalmente cierra el ciclo y permite cristalizar las iniciativas del plan director. Esta es la maqueta del plan director de las unidades vecinales de Alto Malvin, donde se ve el proyecto de Iglesias Chávez, el CH16, y después una serie de placas que empiezan a saltar en términos normativos, las alturas predefinidas por la Oficina del Plan Regulador a los niveles que acabamos de ver como en el conjunto Malvin Alto. Esta es la imagen actual de Alto Malvin, donde se ven un poco los parches habitacionales y la producción del Instituto de Viviendas Económicas en un lugar que tiene sin duda la mayor producción habitacional del país, que comienza en la década del 50, pero después se traslada hacia las décadas venideras. Bueno, yo estoy casi en el tiempo, así que paso rápidamente el destino de las unidades, que obviamente dista mucho de los proyectos originales, lo que les comentaba de los bloques de la unidad número 2 de Casaballe, que terminan finalmente ocupando el área en la unidad número 1 de buceo. Se mantienen algunos que veíamos en fotografías, pero después las placas sobre la calle Rivera no se consolidan. La unidad Casaballe, quizás irónicamente o por la desatención, si se quiere, las recomendaciones del Instituto de Teoría, son finalmente turizadas y sobreocupadas, desdibujando completamente la idea inicial vinculada con este portal de ingreso de poblaciones damnificadas hacia una recuperación que proponía el plan. La unidad Cerro Sur, que también lo mencionamos, pero finalmente se construye solamente un edificio y el centro de barrio queda inconcluso. El reducto termina confinándose a un lugar menor, muy menor del predio, y la unidad Alto Malvin, que tiene o empieza a recibir parches de diferentes soluciones habitacionales y configura por lo menos un interesante laboratorio de lo que han sido las soluciones habitacionales que se disputaron en el momento de la década del 50, pero que también continúan disputándose aún hoy la conformación de los mosaicos territoriales que terminan de dibujar las unidades vecinales. Y finalmente un par de comentarios finales, así muy mínimos, pero sobre el devenir, por lo menos el panorama actual. Esta es la unidad Misiones, que es una unidad frentista a la unidad Casaballe, muy similar en términos de organización urbana. Esta es una demolición que realizó el Ministerio del Interior del gobierno del Frente Amplio en el 2019, para de alguna manera recuperar calles que habían sido tomadas originalmente de la urbanización
que replicaba en cierto sentido la unidad número 2 del plan director. Y esto que vemos al fondo es el CH, es la expansión, si se quiere, del CH16, con una solución edilicia de mucha menor calidad que la que había propuesto Iglesias Chávez. La que vemos acá en la fotografía es la candidata de la coalición de derecha en Uruguay, recorriendo este año el barrio Malvin Norte. Tuvimos elecciones el domingo y finalmente obtuvo una nueva administración municipal del Frente Amplio, la coalición de izquierda, pero lo llamativo es que la noticia, si se quiere, de las elecciones fue las pedreas a la candidata de derecha en un lugar de Malvin Norte que originalmente, o por lo menos el plan director, proponía como el centro cívico y el centro de barrio, que termina por lo menos de pintar un panorama del devenir de las unidades al momento actual. Bueno, gracias. Gracias a ti, Martín, por la conferencia.